En nombre de Dios y la patria, se abre la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Para prevenir Bien. Secretaria, usted tiene cuenta. Sí, presidente. Primero, informar que ingresó a nuestra comisión, se dio cuenta en la sesión de sala de ayer, el proyecto de ley que introduce varias modificaciones en la ley conocida como Ley Sana, que crea un seguro para el acompañamiento de niños y niñas que padezcan las enfermedades que indica. Y además informar que el senador Moreira avisó que viene un poco atrasado, pero que él va a llegar en el momento de votar el proyecto que tenemos en el primer lugar de la tabla. No, él tiene un sentido democrático profundo, así que no desconfiemos, él va a llegar a votar. Moreira. Y lo mismo la presidenta, que viene también en el camino desde Santiago a Valparaíso. Por eso estoy yo circunstancialmente presidiendo. ¿Algo más, presidente? ¿Alguno de los senadores tuviera alguna intervención previa que hacer? ¿Sí? Senador Matías Walker. Gracias, presidente. Saludarle a usted, al subsecretario y a todos nuestros invitados. Sería bueno que en algún momento tuviéramos por parte de la ministra o el subsecretario de Previsión Social una información del trámite de la reforma previsional en la Cámara de Diputados. Nada más que para efectos, y lo conversábamos fuera de micrófono con el subsecretario, que no es su subsecretaría, por el subsecretario del Trabajo, pero tener una visión de los tiempos de la tramitación de la reforma previsional, una estimación de cuándo llegaría al Senado y sería remitido a esta comisión para ver de qué manera vamos a poder trabajar en ello. Gracias. El senador Matías Walker, yo agregaría el desarrollo del procedimiento, o sea, qué han avanzado, cuál es. Eso, por favor. Bueno. Secretaria, tiene la palabra usted para el desarrollo de lo que vamos a abordar hoy día. Sí, presidente. La tabla del día de hoy tiene en primer lugar la continuación del estudio del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de proteger el empleo ante despidos masivos. En este proyecto, en la sesión anterior, se escuchó a varios invitados. Quedaron pendientes la participación de la Dirección del Trabajo, que está conectada telemáticamente, del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que está aquí, presidente, el presencial, el director nacional, señor Rodrigo Valdivia. Y también está invitado el abogado y exdirector del Trabajo, el señor Marcelo Albornoz, que está conectado telemáticamente. Presidente, además están conectados el representante de la SOFOFA, don Rodrigo Mujica, y don Rodrigo Bendaño, en representación de Sky Airline, porque respecto de estas entidades quedaron preguntas pendientes, que se les invitó por la presidenta a hacer hoy día su respuesta. Nada más, presidente. Muy amable, muchas gracias. Sí, en efecto, el senador Matías Walker hizo consultas, preguntas al representante de la SOFOFA respecto de cuál era la respuesta que ellos tenían frente a los despidos masivos o colectivos, como quiera verse, y esa respuesta quedó pendiente. Y no me recuerdo si secretaria respecto de Sky Island, qué es lo que quedó pendiente. Carline, sí. No me diga nada más porque llegó la presidenta. Disculpen. Perdón. Está perdonada. Está como muy bien. Gracias, Gastón. ¿A quién le damos entonces primero la palabra?
Muchas gracias, les saludo, le pido disculpas a la comisión. Tenemos un retraso ahí en el traslado, pero ya instaladas. Agradecerle al senador Saavedra que asumió la presidencia en este inicio. Quisiera saludar a los invitados y a propósito de las consultas que se hicieron la semana pasada, quisiera darle de inmediato la palabra al representante de la SOFOFA, don Rodrigo Mujica, que está conectado vía Zoom, para que pudiera hacer uso de la palabra y referirse a las consultas ya efectuadas. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Gracias nuevamente por el espacio para poder responder las preguntas que quedaron pendientes de la sesión pasada. Don Rodrigo, no se le escucha. Parece ser que tiene el micrófono apagado, don Rodrigo. Perdón, ¿ahí se me escucha? Ahora sí. ¿Se escucha ahí? Ahí se escucha. Se escucha solo en el computador, no en la pantalla. Si nos permite unos segundos. Por supuesto, ustedes me avisan. Vamos a intentar escuchar desde el computador directamente. Si podemos acercar el micrófono a la salida del computador. Muy bien, entonces tiene la palabra don Rodrigo. Muchas gracias, presidenta. Le agradezco una vez más la oportunidad y el espacio para poder responder a las preguntas que quedaron pendientes de la sesión anterior. En particular nos quisiéramos referir a la pregunta que nos hizo el senador Walker respecto de cuál es finalmente la propuesta de SOFOFA, resumiendo un poco la pregunta, para evitar fondo los despidos masivos o colectivos por parte de las empresas. Y aquí quisiera partir refiriéndome a cómo iniciamos nuestra presentación la sesión anterior, en el contexto que estamos en el fondo en una era donde se enfrentan cambios continuos y constantes. Estamos en una etapa donde hay cambios tecnológicos, demográficos, sociales, y que de alguna forma nos lleva como sociedad, tanto a las empresas y a las personas y organizaciones de la sociedad civil, a poder responder y poder adaptarnos de la mejor manera posible a estos cambios. Y en ese sentido, las empresas justamente también enfrentan cambios importantes, y la cual las obliga a poder responder de la mejor forma posible para cuidar a todos los actores involucrados. Y en ese sentido, los despidos masivos son consecuencia de algunas decisiones difíciles y dolorosas que toman las empresas, justamente para poder adaptarse y para poder asegurar la continuidad de giro de muchas de ellas. Es difícil poder ver una forma de evitar los despidos masivos. Nosotros creemos que, por muy dolorosas que sean, son decisiones que las empresas deben tomar justamente para asegurar la continuidad de giro y con eso también asegurar el fondo y asegurar y proteger al resto de los trabajadores. Por lo tanto, más que enfocarnos nosotros en tener una propuesta concreta para evitar los despidos masivos, creemos que esto de nuevo, en fondo en un contexto y en una era de estos cambios continuos, son bastante inevitables en ese sentido. Pero la empresa sí puede, de alguna forma, trabajar en distintas dimensiones que permitan que este tipo de situaciones sean lo menos dolorosas posible y sean lo más conversadas y dialogadas posible. Hoy en día las empresas, muchas de ellas, realizan acciones, muchas de las cuales están contenidas en este proyecto de ley, de manera voluntaria. Hay espacios de diálogo, hay espacios de conversación con los trabajadores, con los sindicatos, hay espacios de conversación también con autoridades locales que pueden verse impactadas negativamente con situaciones de despidos masivos. Y es importante tomarlo en cuenta. Hay casos también exitosos de éxito o casos de éxito en transiciones de industrias que en fondo se deben ver forzadas de alguna forma a cerrar, como por ejemplo aquellas centrales de carbón, en el cual se hizo un diseño, una estrategia de transición justa al sector energético, que bueno, son casos exitosos y que obviamente se puede aprender mucho de ellos. Entonces, lo importante, a nuestro punto de vista, es que las empresas y los trabajadores cuenten con las herramientas necesarias
para que frente a estas situaciones, obviamente, que a nadie les guste, que todos tratan de evitarlo hasta el último momento, pues son los despidos masivos, permita facilitar el reintegro de los trabajadores al mercado laboral y también fortalecer las instancias de diálogo que se dan dentro de las empresas. ¿Ah? Instancias de diálogo que tienen que ser continuas, que tienen que ser estructuradas y obviamente tienen que estar lo más institucionalizadas dentro de las empresas, considerando obviamente también la heterogeneidad que existe dentro de cada una de ellas. Por lo tanto, a nuestro parecer, el objetivo o el foco de fondo de un proyecto de esta materia debiera ser justamente desarrollar o avanzar en una política que permita al trabajador adaptarse en su reintegro o para su reintegro al mercado laboral y así hacer una transición lo más adecuada posible hacia un trabajo que le permita seguir desarrollando profesionalmente y también personalmente. Nosotros planteamos algunas herramientas en nuestra presentación, algunas herramientas que se usan también en otros países, que justamente permiten ir trabajando con anticipación un proceso fondo de reconversión y de capacitación laboral que permita justamente entregarle a los trabajadores las capacidades y habilidades necesarias para un reintegro lo más rápido posible y lo más suave posible al mercado laboral. Eso por nuestra parte, Presidenta, y quedo atento por si los miembros de la comisión tienen alguna otra duda respecto o consulta respecto de nuestra presentación. Muchas Muy gracias. bien, le agradecemos, don Rodrigo, y de inmediato quiero ofrecerle el uso de la palabra al representante de Sky Airline, su gerente de Relaciones Laborales, don Rodrigo Avendaño, que entiendo también está conectado, para que pudiera referirse a las consultas que se hicieron la semana pasada y que por cuestiones de tiempo no pudimos responder en ese momento. Tiene la palabra. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos los honorables. Me disculpan, pero justamente la semana pasada estuvo Juan Marco Anaya, quien representaba a Sky, y las preguntas no me las transfirió. Si me pudieran hacer la pregunta en este minuto, yo le puedo contestar de forma inmediata. Encantado. Bueno, uno de los alcances que hicimos era justamente cómo se entendía, de cierta manera, la diferencia de criterios que se expusieron, al parecer, por parte del representante de la empresa en relación a lo que se habría dicho por los trabajadores en la sesión anterior, respecto a que hubo una cantidad de trabajadores no menor, hablaban de alrededor de 800 trabajadores, pero que además no habrían sido informados previamente, que se les había ofrecido la posibilidad, ¿cierto?, de seguir con esta empresa nueva y mantenerles sus contratos de trabajo. De acuerdo a lo que decía el representante la semana pasada, eso no fue tan así, y la verdad es que son dos posiciones bien disímiles las que se expusieron. Entonces, desde su punto de vista, ¿cuáles, en definitiva, los mecanismos que ustedes han enfrentado en conjunto con los sindicatos a propósito de estos despidos, y si hay actualmente algún convenio, algún acuerdo, alguna, no sé, mesa de trabajo conjunta que diga relación con la forma en que se va a generar este cambio, que a juicio de los trabajadores, como decía anteriormente, había sido muy intempestivo, y eso es lo que quisiéramos aclarar. Perfecto, se lo agradezco, Presidenta. Bueno, les comento, como muy bien dijo Juan Marcos la semana pasada, nosotros llegamos a un acuerdo con el proveedor de servicio donde va a tomar el 80% de nuestros trabajadores. Hoy día ya la mayoría de ellos está trabajando, casi 300 trabajadores deben estar trabajando con ellos, porque esto es parcializado. ¿Por qué? Porque primero vamos por la operación en Santiago y luego vamos por la operación en provincia, en regiones. Por lo tanto, ya hoy día la gente ha tenido la oportunidad de trasladarse y cambiarse de empresa, siendo que se va a pagar su finiquito y además quedan con una oportunidad de empleo. Se conversó con el sindicato de esta situación, ¿cierto? Se conversó antes de hacer la notificación a los trabajadores, se les citó, tuvimos una reunión con ellos y les explicamos detalladamente cuáles iban a ser los pasos a seguir por Sky, que justamente tenía que ver con esta elección de este proveedor, donde iban a tener la oportunidad nuestros trabajadores, nuestros ex trabajadores, de poder tener la oportunidad de seguir trabajando. Lógicamente con las políticas de reclutamiento y selección que tiene esta nueva empresa, pues es una empresa absolutamente y totalmente independiente de Sky. De alguna manera se buscó este proveedor justamente porque era el que da la mayor cantidad de posibilidad de retomar empleados de la empresa, ya que tenían el conocimiento y know-how del negocio.
De alguna manera, de esa forma, Presidenta, se está tomando todo este tema de reconversión o reinstalación de los trabajadores en este prestador de servicio. Respecto a las diferencias del sindicato, lógicamente uno entiende que el sindicato está dolido por ser la organización que representa a los trabajadores y justamente estos quedarse sin empleo. Entendemos esta posición y la respetamos absolutamente, y siempre hemos tenido medios de conversación, hemos estado siempre abiertos y llanos a conversar, hemos estado en la propia dirección del trabajo conversando, hemos seguido conversando, normalmente nos reunimos semanalmente, tenemos un montón de conversaciones, llamados telefónicos, acercamientos siempre, porque en el fondo cuando hay justamente estas situaciones no es un tema fácil ni para los trabajadores ni para la empresa, porque hay justamente una especie de vínculo y cariño entre las partes. Bien, lo segundo, quisiera saber si usted podría hacer referencia o si tuvo ocasión de conocer el proyecto que es materia de discusión de esta comisión, que tiene que ver con los despidos colectivos o, en el tenor del proyecto, despidos masivos, en donde obviamente una de las causas por las cuales ustedes fueron invitados, porque entendemos que cuando hay un universo importante de transferencia, en este caso, que más bien no es transferencia, sino que es un término de contrato de trabajo con sus, como usted los llama, ex trabajadores, si tiene alguna opinión, particularmente respecto al proceso de consulta que contempla el proyecto, o si tuvo ocasión de conocerlo, si tiene alguna opinión en referencia a aquello. Perfecto. Presidenta, como muy bien señalaba también la semana pasada nuestro abogado Juan Marcos Anaya, el tema de esta consulta que deberíamos hacer con el sindicato, normalmente cuando uno hace una negociación con un proveedor, cualquiera sea estar supeditado a una tercera consulta, a una tercera parte, implica un poco perder la facultad de administración y control de las negociaciones. Por lo tanto, esto va a venir a interferir un poco a la facultad de administración de la empresa, porque está obligada a conversar en algún minuto con la organización sindical si fueran despidos de carácter masivo. Entendemos, como decía muy bien don Rodrigo Mujica, hay momentos de la industria en que hay que cambiar, porque si no las cosas de alguna manera después podrían ser mucho más negativas para las compañías. Por lo tanto, creo que es importante tener presente que la empresa, cuando toma esta decisión, no es una decisión fácil, es una decisión muy complicada, muy difícil, pero que normalmente tiene que ver justamente o con la sobrevivencia o también con temas de mercado. En el mercado, todas las industrias aéreas tienen externalizados sus servicios. Nosotros éramos la única que quedamos con un servicio interno que normalmente nos hace menos flexibles. Muy bien. Le voy a ceder la palabra al senador Galilea, que va a hacer una consulta, y no sé si hay algún otro senador que quisiera consultar respecto a la exposición de don Rodrigo Mujica o de don Rodrigo Avendaño. Senador Galilea. Gracias, Presidenta. Quería preguntarle a Rodrigo Avendaño, para que nos contara si puede ser más. Me gustaría cierta precisión en los tiempos, para ver cómo lo hicieron ustedes en este caso de despidos masivos. Perfecto, senador Galilea. ¿Qué fue primero? ¿Las cartas de despido o conversar con los sindicatos para avisarles que iban a tener que hacer iban a tomar o tenían tomada esta decisión en razón de la necesidad de subcontratar ciertas áreas que hoy día estaban internas dentro de Sky? La segunda, y con cuánto tiempo se hizo una y otra cosa respecto de cuando efectivamente se concretaron estos despidos. Lo segundo es que creo haberle entendido a Juan Marcos se llama el abogado, ¿no? Exacto. Creo haberle entendido de que ustedes también no sé si se acercaron o los llamaron, no sé cómo se dio, a la Dirección del Trabajo o a la inspección para, no sé para qué, pero que habrían tenido una relación de coordinación también con la DT en este caso. Entonces quería saber si eso fue así, en qué términos se dio, en qué ayudó o no ayudó a juicio de ustedes esa interacción con la autoridad, y cuánto tiempo antes de que efectivamente ya se empezaron a concretar los primeros despidos ocurrió. Entonces, toda la parte de
del proceso, porque a mí me alegra saber de que una parte muy importante, que el criterio que ustedes tuvieron a la hora de tercerizar tuviera como una ponderación muy importante que tomaran a los empleados que estaban saliendo de su empresa, que cerca del 80% van a quedar trabajando en una empresa que además es una empresa de trayectoria sólida internacional. Pero quería saber bien cómo transcurrió todo ese proceso, qué experiencia usted destaca y qué cosa no destacaría dentro de lo que fue este procedimiento, este proceso de despido. Gracias. Perfecto, senadora Galilea. Sí, antes de darle la palabra, don Rodrigo, le voy a formular la última pregunta que tiene que ver, probablemente usted lo esbozó, también lo dijo el señor de la SOFOFA, y tiene que ver con la actualización de algunos procedimientos, estrategias comerciales. Me imagino que ustedes hacen seguido, ¿cierto?, esa revisión. Preguntarle concretamente, la definición que ustedes toman a razón de tercerizar estos servicios, ¿tiene alguna causa en específico? Me refiero, si se pudiéramos conocer, porque hay una contraposición bien relevante que además de conocimiento público en las alzas que han tenido los vuelos y sobre todo en la industria del turismo en materia de vuelos internacionales, a propósito de la pospandemia. Pero además, y ahí va mi segunda pregunta, que a lo mejor no se conecta directamente con esta que he hecho, pero sí tiene relación con los servicios que prestan. Lo digo, cuando se terceriza a esta magnitud de trabajadores, va a haber, y esto lo pregunto como muchos de nosotros somos usuarios, y también porque han habido muchos reclamos a propósito de la poca asistencia que tienen los pasajeros cuando llegan a un terminal o llegan a un aeropuerto. Sin ir más lejos, hemos tenido la experiencia mucho, y aquí va también la pregunta respecto a si tienen competencia ustedes respecto de el servicio cuando los pasajeros llegan y tienen que caminar kilómetros para poder salir del aeropuerto, porque son dejados en terminales en donde demoran más de 40 minutos. Yo no sé si esto también tiene que ver con aquello y qué parte, digamos, esta tercerización en área de servicio, sin contar los altos costos que significan justamente los vuelos, y considerando que también hay contratos con empresas estatales, por cierto, con nosotros en el Senado, también entendemos que hay encarga y también contratos importantes con Sky. Entonces mi pregunta va también en ese sentido, o sea, ¿qué justifica la escasa o nula asistencia que tienen los pasajeros, particularmente en la línea Sky, cuando hay adultos mayores, cuando hay mujeres con niños, cuando son dejados, como digo, a kilómetros de la salida porque eso me imagino que también tiene que ver con una política de la empresa? Entonces quisiera saber si en algo impacta o va a impactar aún más, digamos, lo que eso significa. Estimada Presidenta, voy a partir por esa primera pregunta que usted me hace respecto al servicio del aeropuerto a la asistencia a los pasajeros. La asistencia a los pasajeros es dado por una tercera empresa que tiene que ver con el aeropuerto mismo, que es Nuevo Pudahuel. De alguna manera es una empresa que le presta servicio a Nuevo Pudahuel y que nos presta servicio a todas las aerolíneas, ¿cierto?, del traslado de pasajeros con necesidades especiales. De alguna manera, todos los pasajeros que necesitan una asistencia son estos servicios prestados por un tercero y que no tienen que ver con la aerolínea, sino tienen que ver con el aeropuerto. Y el aeropuerto es el que contrata estos servicios y el que pone a disposición de nuestros pasajeros el servicio de asistencia a través de una empresa que se llama Motion. Entonces, de alguna manera, este servicio no es prestado directamente por las aerolíneas, sino es prestado por los aeropuertos mismos, ya por los concesionarios. Entonces, yo malamente podría referirme a las acciones que pueda tomar de aquí en el futuro el aeropuerto mismo y estas empresas de servicios que prestan esta asistencia. Espero haber podido contestar su pregunta, Presidenta. Perfecto, entonces ustedes no tienen competencia, digamos, con no la llegada es competencia ni en las puertas en que llegan los aviones. Lo digo además a propósito, para que se entienda el contexto, que ha habido carta incluso don Francisco hace algunos días a propósito de los adultos mayores y cómo queda en tierra de nadie las personas cuando llegan a la 1 de la mañana y tienen que trasladarse y no hay ninguna movilidad, ninguna asistencia, y como usted bien señala, si esa asistencia no es competencia de la línea aérea, vamos a tener que revisar aquello porque efectivamente es muy problemático y genera, digo yo, una situación muy compleja, sobre todo, como digo, por los adultos mayores. Pero bueno, dicho eso, entonces, refiérase a lo que usted... Perfecto. Entonces... Nos referimos a lo que nos preguntó el senador Galilea.
Lo primero, senador, es que nosotros el día 20 de marzo nos reunimos con el sindicato con la finalidad de comentarles inicialmente a ellos que la empresa había tomado la decisión de tercerizar el servicio, informándoles que las cartas habían sido despachadas por correo certificado, porque en este caso la empresa tomó la opción de dar 30 días de aviso con la finalidad que justamente la empresa externa pudiera reclutar durante estos 30 días a los trabajadores. Se tomó esa consideración y por eso se dio esos 30 días de aviso con la finalidad de que la empresa externa pudiera hacer el contacto con los trabajadores, ¿cierto? Y pudieran tener esta alternativa de volver a recolocarse en este ámbito donde ellos también trabajaban. De alguna manera, creo que con eso espero haber podido también contestar la pregunta del senador Galilea, y voy a la segunda pregunta respecto a la mediación que hubo en la Dirección del Trabajo, donde se nos invitó a esta reunión de manera voluntaria. Perdón, donde participó le vamos a hacer una interrupción, pero por supuesto, de rigor encantado. y con mucho cariño lo hacemos. Saludamos a la ministra Janet Jara, nuestra ministra del Trabajo, que viene a esta comisión permanentemente, pero que no habíamos tenido ocasión de tener bajo esta presidencia. Así que muy bienvenida, ministra, muy gustosa de que usted esté acá, y lo vamos a saludar al subsecretario y a quienes lo acompañan también a propósito del Ejecutivo. Dicho esto, también le interrumpo porque el señor Galilea quiere intervenir. Ya, en esa primera decisión de haber tenido contacto con los sindicatos después de haber enviado ya las cartas certificadas a todo el personal que iba a ser despedido, o a buena parte, o no sé cómo, pero eso ustedes lo miran ya retrospectivamente, ya viéndolo ya hecho. ¿Lo harían igual o pensarían que, habiendo transcurrido ya todo lo que transcurrió y las cosas que han pasado, que hubiera sido mejor primero conversar con el sindicato y después enviar las cartas? ¿Les parece indiferente una alternativa a otra? Que en la experiencia que han tenido ustedes, ¿cómo evalúan esa parte de toda esta situación? Perfecto. Senador, normalmente cuando uno tiene un contrato con un tercero, hay cláusulas de confidencialidad normalmente que se utilizan, por lo tanto muchas veces las partes se obligan a no transparentarle o no informarle al resto del negocio, con la finalidad de no entorpecer, ¿cierto?, las negociaciones y todo lo que se está dando entre las partes. De alguna manera, si usted me pregunta, creo que a lo mejor si uno mirara en retrospectiva, podría tener una conversación un poquito antes, a lo mejor no el mismo día en que vamos a comunicarle al resto de los trabajadores. A lo mejor, como usted muy bien dice, días antes para tener esta especie de sensibilización y a lo mejor una conversación sincera con la organización sindical. Muy bien. La última intervención, entonces. No. Ahora siga con la segunda parte, que era perfecto, la relación con la parte de la dirección del trabajo. Pensé que había terminado ya. No citó como, pero perdón, como bien señalé. Perdón, antes de interrumpir, Sí, no sé, senador Walker, que hace una consulta él mismo para que le haga referencia. Lo que pasa, muchas gracias, Presidenta, a propósito de lo mismo y respecto a las cláusulas de confidencialidad, y que el mismo representante de la empresa Sky, ¿no es cierto?, encargado de las relaciones laborales, admite la necesidad de informar a los trabajadores previamente. Recordar que eso es precisamente lo que busca este proyecto. Así es. Es el derecho a la información, precisamente para que los trabajadores tengan conocimiento y puedan hacer valer sus derechos. Así que yo le agradezco el comentario porque no hace sino confirmar la pertinencia de este proyecto. Gracias. Muy bien. Gracias, senador Walker. Don Rodrigo, por favor, continúa. Perfecto. Como le señalaba el señor Galilea, fuimos citados por la Dirección del Trabajo a una mesa de mediación con justamente el director regional, donde tuvimos una conversación sincera justamente de las condiciones, de todos los cambios que venían y de estas alternativas que nosotros les habíamos ofrecido a los trabajadores, ¿cierto?, donde la autoridad tomó conocimiento desde primera fuente de lo que estaba sucediendo y de todos estos actos mitigatorios que pensamos como empresa y que también fueron expuestos en esta comisión. Muy bien, le agradecemos su intervención, don Rodrigo. Y bueno, vamos a dar paso de inmediato
Sí, quiere agregar el senador Galilea, y no sé si el Ejecutivo quiere hacer alguna referencia. Subsecretario, ministra, subsecretario. Muy bien. Entonces, para que fue muy lacónico usted, don Rodrigo Avendaño. Lacónico significa de pocas palabras, pero la DT, fuera de enterarse, ¿promovió algún tipo de mediación? ¿Sí o no? ¿Eso tuvo algún tipo de consecuencia en la forma, en los tiempos, en ciertos criterios de quiénes se iban primero, quiénes se iban después? Me gustaría si pudiera abundar un poco más en ese tema. Gracias. Tiene la palabra don Rodrigo Avendaño. Perfecto, muchas gracias, presidenta. La verdad que la mediación fue de carácter conversatorio, donde nosotros expusimos los puntos y el sindicato expuso sus puntos, y como muy bien señaló también Juan Marco en la presentación anterior, en ese minuto el sindicato nos pidió retrotraer o dar término a esta externalización. Como usted entenderá, hay un contrato de prestación de servicios que no se le puede poner término de esa manera. Y segundo, también apareció la solicitud del sindicato de un bono para los trabajadores de 1,5 millones de pesos. Por lo tanto, fue informativa y no hubo más después otras reuniones posteriores. Muy bien. Quiero ofrecerle el uso de la palabra al subsecretario, don Giorgio Bocardo, para que sí, por su intermedio, presidenta, señalar que nosotros desde el Ejecutivo hemos revisado también este proyecto. Es bien importante también transmitir que durante estos meses en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social recibimos muchas solicitudes de audiencia, justamente demandándonos mecanismos para poder afrontar estas situaciones de despidos colectivos. Como señalé hace un par de sesiones, nosotros ex post como Ministerio, a través de nuestros servicios relacionados, como la Dirección del Trabajo o CENSE, intervenimos. De hecho, muchos de los procedimientos informales o de prácticas que realizan las empresas y que de cierta forma señalaron, son cosas que muchas veces nosotros hacemos posteriormente, la Dirección del Trabajo media ante situaciones de conflicto, o bien en el caso de CENSE, que entrega herramientas de capacitación ex post, y por lo tanto compartiendo las ideas matrices de este proyecto, y como lo conversamos la sesión pasada, hay que probablemente trabajarlo, precisar algunas cuestiones. Al abogada Varas y el abogado Lizama hicieron algunas observaciones que nos parecen atendibles respecto a los efectos jurídicos de la consulta. Nos parece bien poder dar esta discusión, ya que también como Ministerio tener algunas herramientas ex antes también nos ayudarían, y como entendemos el espíritu de este proyecto es poder procesar a través de mecanismos de diálogo social este tipo de situaciones que son traumáticas, y a fin de cuentas cuando ocurren como gobierno, como Estado, nos tenemos que hacer cargo. Así que nosotros como Ministerio ratificar que nos parece que este es un debate que se tiene que dar, además que está ocurriendo in situ, no contar con herramientas ex antes para poder procesar, mediar y entregar herramientas de mediación, pero también de diálogo social y de reconversión laboral, son fundamentales para mitigar los efectos que producen este tipo de despidos colectivos. Y, por supuesto, como Ejecutivo, disponibles para revisar los aspectos más específicos que requieran de un trabajo mayor, que en conjunto aquí con los integrantes de la comisión se puedan llevar adelante. Muchas gracias, subsecretario. La verdad es que, bueno, habíamos convenido, y eso va a ocurrir en algunos minutos más, que es la votación en general de este proyecto. Creo que sería muy importante generar también un trabajo conjunto con los asesores de todos los senadores, en la medida, cierto, que aprobemos en general este proyecto y que podamos avanzar sobre, algunas, por supuesto, propuestas, incluir indicaciones, y creo que sería importante trabajarlo de esa manera, tal cual se hizo además con el proyecto de las 40 horas. Lo vamos a proponer en su minuto. Yo quisiera avanzar con las presentaciones y los invitados que han concurrido, en particular a los que están presencial, y quiero saludar al director nacional de CENSE y, por cierto, también al director del trabajo, don Pablo Centeno, pero también a quien está por Zoom, invitado, don Marcelo Albornoz, quien es abogado y el director del trabajo. Quisiera, dado que está, digamos, por Zoom y no lo hemos escuchado, y tenemos que escuchar también el resto, pedirle si puede comenzar de inmediato su intervención, de tal manera de no
suponemos no más de 7 minutos, ojalá, para que podamos coincidirle los tiempos y podamos votar en general este proyecto. Así que le doy la palabra de inmediato a don Marcelo Albornoz entonces para que se refiere al proyecto. Bienvenido y tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Yo quiero partir señalando en esta invitación, a la cual agradezco. En primer término, me voy a referir a tres grandes puntos en este lapso. Yo creo que lo primero que hay que tener claro, y sobre todo respecto a lo que usted señala, presidenta, en relación a lo que debiera ser el trabajo en el ámbito ya de la discusión en particular, es fijar bien el rumbo y la matriz conceptual respecto de lo que persigue este proyecto, porque si lo miramos en forma dicotómica o en extremo, una cosa es evitar los despidos masivos, es decir, lo que significa una normativa que busca o que tiene elementos prohibitivos de los despidos, y otra cosa, a mi juicio, distinta, y en lo personal creo que debiera ser el eje más importante del proyecto, que justamente, como lo dice el título, apunte a un concepto amplio de protección del empleo. Y cuando hablamos de protección del empleo, estamos hablando de una situación intraempresa y fuera empresa, así como lo señalaba el subsecretario Bocardo. Justamente el tema acá finalmente es un tema que tiene un componente de carácter social, es decir, lo que son los trabajadores despedidos, independiente que previamente a ello exista una institucionalidad que abarque y se aboque al conocimiento y tratamiento de esta situación especial. Sin duda alguna creo que debiera ser el marco. Si bien Chile no ha ratificado el convenio 158, en lo personal considero que es una guía adecuada para poder tener luces en relación a lo que significaría el perfeccionamiento de este proyecto. El convenio 158 además no trata respecto de los despidos colectivos, sino que lo trata tangencialmente, puntualmente en 2 artículos. ¿Y cuáles son los ejes fundamentales del tratamiento y de la institucionalidad que la OIT promueve en este tipo de situaciones? Son 3. La información, la consulta y el rol de las autoridades públicas, ¿ya? Ahora, yo creo que bajo estos 3 ejes fundamentales, el crear esta institucionalidad, por una parte normativa y por otra parte funcional de las autoridades públicas, y cuando digo normativo me estoy refiriendo a aquellas materias que dicen relación con las relaciones individuales de trabajo que obviamente se ponen en términos, yo creo que hay que mirarlo desde la perspectiva más bien de la protección más que de la prohibición, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente si uno toma el proyecto y lo mira, incluso lo contrasta con el convenio 158, no vemos que allí hay una propuesta que claramente es una propuesta que congela procesos de despido a través de incluso de 90 días de congelamiento o de suspensión. Y eso incluso hasta puede ser discutible por cuanto el trabajador igualmente pudiera en cualquier momento poner término al contrato, aceptar la causal, negociar un mutuo acuerdo y desligarse. Las razones son variadas, es decir, hay muchos trabajadores que por una parte optan por recibir la indemnización rápidamente y otros que a lo mejor quisieran esperar un poco más para poder ver qué mejores condiciones puedan tener en su salida. Entonces, esta mirada o los ingredientes prohibitivos que tiene el proyecto creo que hay que revisarlo con el ánimo de conjugar, por una parte, las facultades de administración del empleador, la protección del empleo y la participación de los trabajadores y sindicatos. En ese sentido, también quiero dar cuenta que pueden haber efectos incluso, y hay que plantearlos ahí en este espacio, de que mientras yo más alargo naturalmente el periodo de despidos, es decir, de prohibición del despido, la empresa, a lo mejor eventualmente una operación que no puede seguir funcionando por razones técnicas, por razones económicas, etcétera, el seguir funcionando va generando más costos y esos costos por último podrían ser traspasados a mejores indemnizaciones. Aspectos prácticos como de esa perspectiva creo que también tienen que ser ilustrativos para los senadores.
El plazo, sin duda alguna, si bien se amolda lo que es el plazo que se da en España, pero sí hago presente con modalidades distintas que, por ejemplo, en Argentina, más cerca que México, el plazo son 10 días para poder llegar, en ese caso, a un acuerdo. El tema de la consulta. ¿Cómo se va a abordar la consulta? La OIT no la trata la consulta como un periodo de negociación, sino que en una figura intermedia, que es una figura justamente de acercamiento, de conversación y eventual acuerdo. Pero en estricto rigor, la etapa de consulta que contempla justamente el convenio 158 y el proyecto de ley que está en estudio, contempla la figura de la consulta. Entonces, en ese sentido, hay que precisar bien que la consulta, del punto de vista jurídico, no tiene el carácter de una negociación propiamente tal, ¿ya? Sino que más bien esto de acercamiento que se estaba comentando, o estos roles de intervención voluntaria que se dan en nuestra institucionalidad, como es a través de las mediaciones que realiza la Inspección del Trabajo, y como también en la práctica, y eso es muy común verlo, como son las intervenciones de autoridades regionales, llámese delegados, llámese Ceremi, actores sociales, la Iglesia en algunas ocasiones, también se da esta figura espontánea de intervención para abordar una problemática que, como yo lo señalaba, muchas veces no es un problema que afecta exclusivamente a los trabajadores que se ven expuestos a un despido colectivo, sino que también a una comunidad. Yo solamente traigo a colación el ejemplo, por ejemplo, del cierre en Ventana, de Codelco. Claramente ahí vemos que hay un periodo de cierre que afectará a un número importante de personas, pero eso también trae aparejado un impacto social, porque son muchas familias las que obviamente van a quedar sin empleo, una economía local que va a verse mermado, etcétera. Por lo tanto, allí el rol de las autoridades públicas, más allá del ente fiscalizador a través de su instancia de mediación, también hay que considerarlo. Entonces, el tema, yo quiero, para ir terminando, Presidenta, quiero hablar de un tema que me parece muy importante, porque, como yo decía al comienzo, el proyecto habla de acciones de apoyo, medidas para evitarlo, reducirlo, atenuar sus consecuencias. Yo separo dos grandes aspectos. Uno, lo que son la contención interna, es decir, cómo la empresa, a través del periodo de consulta y la participación de los trabajadores, permiten, por ejemplo, reconvertir trabajadores, permiten, como incluso se señala en algunas partes, reducir horas extra, o incluso en algunos casos reducción de renta, en otros casos justamente capacitación. La contención externa también es fundamental. Y en este punto yo quiero en este sentido, por favor, ser muy bien comprendido en lo que yo voy a plantear, porque me parece importante revisar ciertas visiones que se tienen respecto de los procesos de reconversión interna. Porque por la experiencia y el punto de vista conceptual, una reconversión interna pasa necesariamente por cambios funcionales, ¿ya? Es decir, por algo se está produciendo un recambio. El subsecretario lo planteaba, a lo mejor en términos generales, yo trato de precisar de que para poder reconvertir se necesitan políticas, pero también acciones concretas. No solamente capacitar, generar mejor empleabilidad. Por lo tanto, lo que yo sostengo, que la reconversión, si no pasa necesariamente por un mero cambio de puesto de trabajo, realmente nos quedamos con una herramienta corta. Por lo tanto, quiero traer a colación acá el tema de la polifuncionalidad. Un concepto que es bastante cuestionado, pero al fin y al cabo, cuando dentro de una compañía se está produciendo un proceso de despido, por las razones que sean, y independiente del sector que sea, la reconversión interna pasa justamente por cambios de funciones e incluso por múltiples funciones que un trabajador va a tener que asumir con el objeto de ¿qué? De mantener el empleo. Entonces, yo planteo esto
de manera con la mayor altura de mira en términos de que ya que el propio proyecto habla de reconversión o readaptación al interior de la empresa, lo que se busca es justamente evitar que ese trabajador que a lo mejor no tiene las competencias o no tiene las funcionalidades para realizar otras labores dentro de la misma empresa, lo puedan tener y así pueda mantener su fuente de trabajo. Y para último, y para terminar, Presidenta, quiero solamente hacer algunas referencias puntuales que me merecen revisión del proyecto. Primero, creo que los trabajadores que no tienen representación sindical en una empresa, que el proyecto lo aborda, quedan prácticamente sin ningún tipo de posibilidad de accionar colectivamente. Yo creo que los trabajadores debieran tener una instancia, una comisión que los represente ante el empleador, de modo que no queden dispersos en una mera grupo que no tiene orgánica y que no tiene una forma de poder hacer valer sus propios planteamientos y sus derechos. Por lo tanto, creo que debería pensarse en una comisión representativa. El tema de la mediación voluntaria, que me parece siempre importante incluirlo, por el rol que tiene la Dirección del Trabajo, más que el rol, sino que la eficacia que tiene el instrumento de la mediación, me parece que justamente habría que potenciarla en términos de que también la autoridad laboral tuviera la posibilidad y las facultades de citar a agentes locales para que formen parte de estas mesas de negociación. Estamos en el tiempo para que vaya cerrando. Para terminar, creo que hay que también revisar los plazos de término de contrato, porque el plazo que está propuesto de suspensión del despido tiene que ir aparejado al plazo de 30 días de despido. Por lo tanto, eso hay que también tomarlo en cuenta y también revisar las normas relacionadas con la ley de insolvencia, que tiene una norma especial en el Código del Trabajo cuando hay una liquidación. Y por último, Presidenta, también hacerse cargo de un gran conjunto de subcontratos que por la magnitud de las obras o de los servicios, los trabajadores están contratados por contratos indefinidos. Y cuando se corta un contrato comercial, evidentemente vamos a estar frente a un despido colectivo. Eso es todo lo que quiero abordar, señora Presidenta, y le agradezco el tiempo otorgado. Muy bien, le agradecemos, don Marcelo Albornoz, por estar presente y las observaciones que usted ha generado, por supuesto que van a ser, me imagino, acá discutidas también. Quiero entregar de inmediato la palabra al director del trabajo, quien está vía Zoom, don Pablo Centeno, y la jefa del departamento jurídico, señora Natalia Pozo, para que pudieran exponer. Les pido, ojalá, rigurosidad en los tiempos, porque estamos muy sobreexigidos con aquello. Y luego a don Rodrigo Valdivia, también, que está acá presente. Así que de inmediato entonces, don Pablo Centeno, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, Presidenta. No sé si se escucha. Saludar a través de usted a todos los honorables y la honorable senadora, también a nuestra ministra y, por cierto, al subsecretario y a todos y todas quienes se encuentran presentes. Señalar que efectivamente desde la Dirección del Trabajo compartimos la idea de esta moción. Entendemos que básicamente lo que se busca es consagrar un proceso que la OIT viene señalando, y es que efectivamente, como se señala, los fenómenos de transformación en el mundo del trabajo, particularmente evidenciado y profundizado a partir de la pandemia, se produzcan con transición justa. Eso significa que en estos procesos no se produzca precariedad laboral. Por tanto, siempre cuando hay procesos, ¿cierto?, de transformación al interior de las empresas que implican decisiones que tienen impacto tanto al interior como hacia el exterior, evidentemente ello no puede hacerse con precariedad laboral, sino que garantizando todos los aspectos del trabajo decente. Y en ese sentido ellos se insertan en la idea de que precisamente la empresa está inserta en una sociedad, no es un hecho aislado dentro de la sociedad, y por tanto existe siempre en los despidos masivos un interés público comprometido. Y también decir que evidentemente incorporar el diálogo social, como lo hace de manera bipartita e incluso tripartita, donde se considera la participación de la Dirección del Trabajo, nos parece una idea correcta en estos procesos que se viven. Y también, evidentemente, la titularidad sindical, que es algo que nuestras distintas legislaciones en el último tiempo han venido consagrando. Lo digo precisamente a propósito del reciente proyecto de hoy día publicado, ya ley, la reducción de la jornada laboral, en donde se consagra un aspecto muy importante a propósito de la distribución de jornada y la titularidad sindical a ese respecto.
Ahora bien, hay que señalar, yo diría, dos ámbitos en esta materia. Uno es, si queremos, y como bien se decía anteriormente, si lo que queremos es precisamente abordar esta temática desde diversas dimensiones. Porque lo primero que hay que decir es que efectivamente todo el derecho del trabajo en materia de tutela individual o tutela legal de las relaciones laborales se estructura bajo un principio, y es el principio de la causalidad. Es decir, que allí donde existe una decisión adoptada por parte del empleador, en este caso, que es finalmente quien tiene la mayor cantidad de facultades y atribuciones para organizar el ámbito de la producción y de la organización de la producción de bienes y servicios, en el ámbito del impacto frente a un trabajador y una trabajadora se exprese en una causa. Y el despido es eso, ¿no? El despido en nuestra legislación, si bien existe una estabilidad relativa, siempre debe existir una causa. Y esa causa tiene que estar señalada y además tiene que estar probada. Por tanto, si no se logra acreditar esa causa o si no está señalada, hay unas consecuencias. En nuestro sistema regulatorio es precisamente la consecuencia es el sistema indemnizatorio, ¿no? En donde muchas veces se aumenta la indemnización frente a la improcedencia o la injustificación de un despido que es declarado por los tribunales de justicia. ¿Qué es lo que ocurre en otros sistemas? Es que finalmente si la causa no se logra acreditar, o si es improcedente, o si efectivamente es distinta a la que se señaló frente a un despido, lo que procede es la reincorporación. Cuestión que nuestro sistema está muy limitada, porque ustedes saben, existe la reincorporación frente a situaciones muy específicas, la existencia del fuero, frente al despido discriminatorio grave en el ámbito de la tutela laboral. Por tanto, también esa es una vía en donde se podría explorar también, porque evidentemente no es lo mismo que aplicar, ¿cierto?, un despido masivo frente a una causa real, verídica, probada, o frente a una causa inexistente o más bien alterada. Y ahí hay una fase que habría que explorar. Lo segundo es que, entendiendo que este es un proyecto que también pretende establecerse frente a un diseño en donde efectivamente existe una causa, y por tanto las causas son eventualmente procesos que han de aclararse con mayor explicación, creemos nosotros, allí nos parece que hay que ser muy claros respecto a cuáles son las fases que tiene el modelo. Una primera fase que es sindical y de consulta, entendemos nosotros, y una fase administrativa. Y hay varias cuestiones más específicas que nos gustaría señalar. Yo no sé si por tiempo las vamos a poder explicar detalle a detalle, podemos hacer llegar una minuta, en donde parece ser que el proyecto nos queda muy claro cómo se desarrollan cada una de las fases y los objetos que tiene cada una de estas fases. Hay una directiva de la Unión Europea, ¿cierto?, que regula con mayor precisión cada una de estas fases, la fase sindical o de consulta y por ende otra fase administrativa. Desde ya señalar que, por ejemplo, si en la fase administrativa se pretende una participación quizás más activa o con mayores competencias de la Dirección del Trabajo, eso implicaría, por ejemplo, también modificar nuestro DFL2 del año 67, porque nuestra competencia está bien limitada en este sentido, sobre todo precisamente cuando ya se ha producido la decisión de poner término a la relación laboral. Por tanto, hay varias materias que nosotros, compartiendo la idea general del proyecto, creemos que se deben analizar, el objeto de la consulta, aclarar bien quizás específicamente cuáles son cada una de las fases que se señalan en el modelo y en el diseño que se tiene, y así, bueno, hay otros aspectos también, como el ámbito de representación, varias aclaraciones que yo preferiría, dado el tiempo, estimada presidenta, que se nos ha dado, hacerlas llegar quizá por escrito, porque podrían contribuir también a la discusión ya en particular del proyecto para efectos de poder mejorarlo, y por cierto que cumpla con el propósito que finalmente se tiene a la hora de vislumbrar una legislación como esta en nuestro país. Eso es lo que yo podría señalar, presidente. Muchas gracias, don Pablo. La verdad es que quedamos atentos a la información que usted nos pudiera hacer llegar, a propósito, ¿cierto?, de agregarlos al informe, y en particular también señalar que ojalá tengamos el respaldo del Ejecutivo, como me imagino pudiera ser, para poder avanzar conjuntamente en el trabajo de este proyecto, dado que hay un vacío y que aquí se ha constatado que es necesario y que obviamente a juicio nuestro es muy urgente. Quisiera igualmente, no sé si Natalia Pozo quisiera agregar algo o sumar alguna observación. Señora presidenta, buenas tardes a todos, a la ministra, al secretario. Solo voy a atender a las palabras que ha dado su director, y en la minuta vamos a hacer llegar las cosas más en particular. Muy bien, gracias, Natalia.
De inmediato entonces quiero darle la palabra a don Rodrigo, que estuvo presente la semana pasada también personalmente, hizo el esfuerzo hasta acá, así que le agradecemos doblemente por su presencia. Y bueno, si puede hacer referencia al proyecto, pero básicamente también a algunas digamos, denuncias que aquí se han hecho, particularmente por los trabajadores, a quien aprovecho de saludar. Quiero saludar, si me permiten un minuto, a don Juan Moreno, José Miguel Laguela, a Solange Tobar, María Navarrete, Geraldine Blake, Claudio Maureira y Sandra Aguilar, quienes están presentes y concurren en representación de todos los trabajadores de retail. Así que muy bienvenidos y bueno, lo sumamos también ahí. Se sumaron a alguien más aquí, pero no tengo su nombre. Pudiera ser Leonardo Vidal, Patricio Venega y Constanza Gamín. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya han sido todos saludados y le quiero brindar entonces la palabra o el uso de la palabra a don Rodrigo Valdivia. Y lo decía hace un minuto, a propósito de los recursos que se han destinado particularmente a la industria o al comercio del retail, a propósito de que no son sumas menores, son sumas muy importantes, donde han habido denuncias respecto al mal uso de esos, o la destinación de esos recursos que quisiéramos nos señale. Si hay denuncias, si han habido, me imagino, diagnósticos hechos, si han habido sanciones, particularmente, ¿cierto?, a Walmart, en un minuto se señaló, también, no sé si Falabella también. Y bueno, agradecer a propósito y entre paréntesis las gestiones que se han realizado desde la Subsecretaría del Trabajo. Fuimos testigos, ¿cierto?, por las redes sociales de las fiscalizaciones que son tan importantes y que generan, yo creo, un respaldo importante para los trabajadores, que muchas veces navegan bien en el vacío cuando no hay un componente de observación más permanente, y en eso mis felicitaciones muy grandes al trabajo que está realizando el subsecretario del Trabajo, también al Ministerio en su conjunto, porque creo que eso necesitamos, una acciones más coordinadas permanentes y que den cuenta en realidad y en terreno lo que ocurre. Así que felicitaciones, subsecretario. Entonces le entrego de inmediato la palabra a don Rodrigo Valdivia. Bueno, muchas gracias, presidenta. Gracias por la invitación. Ministra, subsecretario, muchas gracias. Sí, evidentemente nos vamos a referir a ambos temas. Uno es lo que se ha planteado respecto de la franquicia misma y los recursos que están comprometidos vía beneficio tributario, respecto de estas tres empresas en particular. Y posteriormente también vamos a hacer algunos comentarios técnicos respecto de una indicación que se hace como propuesta para el artículo 39 de la ley CENSE, justamente con lógica de poder establecer también alguna sugerencia respecto de la necesidad de comprometer recursos respecto de la reconversión de los trabajadores, también con cargo a la franquicia tributaria. Bueno, yo le voy a proponer lo siguiente, si pudiera hacer referencia a ello primero y luego tal vez generar de manera más, porque tenemos una importante exposición que está contenida y que lo tenemos también, así que para efectos de tiempo, que invierta por favor su intervención. ¿Cómo hago para movilizar esta? ¿Acá? No, pero Rodrigo. Ya, sería la... Avancemos más. No. Atrás, la página 6. Esa. Acá, respecto de lo que dice relación con el proyecto de ley en particular, se plantea que un mecanismo, justamente para poder tener un mayor efecto mitigatorio sobre los despidos colectivos, sería suspender temporalmente la concesión de la franquicia tributaria conforme se plantea suspender transitoriamente el otorgamiento del beneficio tributario conforme la empresa responde la observación por los despidos colectivos. Y ahí se establece que se analice particularmente que las capacitaciones que se hayan otorgado con cargo al beneficio tributario tengan que ver efectivamente con reconversión o con readaptación. Eso tiene, esa indicación en particular que se agregaría como inciso al artículo 39 de la ley CENSE, tiene varios problemas técnicos. Por lo pronto, el primer problema tiene que ver con la naturaleza competencial de las capacitaciones que se regulan por franquicia tributaria. ¿Qué quiero decir con esto?
En general, nuestro análisis y nuestra concesión de códigos de franquicia tributaria tiene que ver con la verificación de que metodológicamente se están desarrollando ciertas competencias. Y no dice relación necesariamente con cargos o con posiciones, y eso es lo primero que tenemos que aclarar, porque básicamente nosotros no hacemos relación de cargos con competencias, sino que básicamente analizamos metodológicamente competencias. Y además está la naturaleza de los cursos que se franquician. La naturaleza de los cursos que se franquician dice en relación con empleabilidad de los trabajadores y productividad de las empresas. Pero no se habla en ningún documento normativo de la naturaleza de la capacitación para reconversión o readaptación. Por lo tanto, no tendríamos las facultades legales para poder controlar eso como un mecanismo de aceptación o rechazo de una eventual franquicia tributaria. Y además, esta indicación presenta un problema bien operacional, pero que puede terminar siendo muy importante, que es el problema de la temporalidad. ¿Cuál es? Que nosotros otorgamos la franquicia tributaria conforme van ocurriendo los cursos. Y por lo tanto, si un curso ocurre en flujo durante todo el año, vamos a ir asignando franquicia tributaria durante todo el año. Entonces también hay un problema aquí que es más bien técnico. Ahora, independientemente de estas observaciones técnicas, a esta indicación en particular, nosotros creemos que sí hay espacio importante para poder avanzar en lo que todas las intervenciones aquí han comentado, que es poder garantizar un espacio de reconversión conforme ocurran los lamentables procesos de desvinculación y que se pueda accionar a las empresas para que se comprometan en actividades de reconversión laboral o de readaptación laboral a través de las mismas herramientas de franquicia tributaria. Hoy día, por ejemplo, la ley de franquicia tributaria contempla la posibilidad de entregar recursos con cargo a la misma franquicia a través de lo que se denominan los postcontratos. ¿Qué son los postcontratos? Son actividades de capacitación que pueden contratar las empresas para los trabajadores desvinculados y que siguen más o menos las mismas normas de franquicia tributaria. El punto es que eso hoy día depende de la voluntad de los empleadores. Y la verdad que la incidencia en franquicia tributaria no supera el 1%. Es decir, de todo lo que se franquicia tributariamente año a año, que el año 2022 fue de 210.000 millones de pesos, menos del 1% se destina a este fin. Cuando en realidad lo que podríamos incentivar a través de una sugerencia de este tipo es que finalmente podamos accionar, que las empresas se comprometan con actividades de reconversión en la medida que estas situaciones de vinculación ocurran. Además, tenemos la posibilidad, y también lo sugerimos, de poder ampliar el uso de la franquicia tributaria, no solo a actividades de reconversión, sino que también de intermediación laboral que las mismas empresas ejecuten conforme van avanzando en sus procesos de desvinculación en acuerdo con diálogo social con su sindicato, herramienta para la cual tenemos también una respuesta en la licencia, que son los comités bipartitos de capacitación. Y los comités bipartitos hoy día también están desvinculados de los procesos de conversación sindical, desvinculados de los procesos de capacitación. Si unimos la posibilidad de la franquicia tributaria para trabajadores desvinculados, accionando a las empresas para que no dependa tanto de la voluntad de ellos, junto con el acuerdo con los sindicatos a través de los comités bipartitos, evidentemente podemos lograr ambas cosas: diálogo social en la desvinculación y un compromiso real de las empresas para que participen de la reconversión y o recolocación de sus trabajadores. Eso es respecto de la ley. Yo les quiero pedir, le voy a pedir un alto, si me permite, pedirle a los colegas si podemos darnos 10 minutos de las 2:10, digamos, para prorrogar la sesión, a efecto de que podamos ceder un poco más de tiempo al director y luego votar en general. ¿Habría acuerdo? Muy bien. ¿Creen ustedes? Son 10 para las 2. Perfecto. Entonces le damos, no sé, 3 minutos, director. Perfecto. Para proceder a votar entonces y así. Sí, vamos a la siguiente lámina. Yo creo que esa es la más... Esa lámina. Respecto de lo que se ha planteado con las 3 empresas y los beneficios tributarios involucrados, este gráfico
muestra lo que ha sido el beneficio tributario para las 3 empresas en su conjunto durante el año 2022. Dicho sea de paso, nos referimos al 2022 en particular porque es un año más normal con niveles prepandemia. El 2021 y el 2020 fueron con aportes de franquicia tributaria bastante menores. Perdón. Como vemos acá, estas 3 empresas durante el 2022 recibieron beneficios tributarios por 4.800 millones, dentro de las cuales Walmart se lleva la mayor parte por casi 2.900 millones. Ahora, es importante indicar acá la naturaleza del beneficio tributario. Como lo demuestra este gráfico, de esos 4.800 millones, el 53% fue utilizado por las empresas para actividades de capacitación directamente sobre sus propios trabajadores. Y eso es bien importante relevarlo, porque en realidad todos los compromisos de fiscalización que están presentes en este documento, Presidenta, que vamos a dejar para consulta posterior, evidentemente se concentran sobre ese 53%. Y de hecho CENSE ha establecido que este año, de las 5.000 horas de fiscalización, 74% van a ir sobre actividades de franquicia tributaria. Por lo tanto, hay una línea especial respecto de este 53%. Ahora, el beneficio tributario también tiene otros elementos que incorporan el otro 47%. Por lo pronto, hay un 4% que considera lo que se llama la cuenta de reparto. ¿Qué es esto? Son las capacitaciones que las empresas mandantes realizan en favor de sus empresas contratistas. Por lo tanto, aquí también hay un uso que se franquicia. Adicionalmente, están los costos de administración de los organismos intermedios de capacitación, que se constituye más o menos el 10% del aporte. Eso es el promedio, porque el máximo que establece la ley es 15%. Y finalmente, un tercio, que es bastante relevante, que es aportes que se hacen durante el año, pero que no se utilizan en capacitación de las empresas durante el año en que hace el aporte. Y este tercio es bien importante porque al año siguiente puede destinarse a capacitación de las empresas o de contratistas, y buena parte de esto también termina siendo parte de lo que nosotros conocemos como los remanentes de franquicia tributaria, que permiten, entre otras cosas, poder financiar capacitación ya fuera del ámbito de la empresa. Y aquí estoy hablando de becas sociales, estoy hablando de líneas programáticas de CENSE como talento digital, y también en el futuro de los consejos regionales de capacitación. Por lo tanto, si bien es cierto, el total de beneficio tributario que han recibido estas 3 empresas es por 4.800, aquí hay varios usos que finalmente se imputan a ese beneficio tributario. Ahora, claramente, tenemos al menos 2.400 millones o 2.500 millones que efectivamente fueron a capacitación directa de estas 3 empresas, y sobre las cuales tenemos también un detalle de las fiscalizaciones hechas que se incluye también en el documento final, haciendo la salvedad, Presidenta, que evidentemente en los años precedentes la magnitud de nuestras fiscalizaciones sobre estas 3 empresas en particular requiere ser revisada, y esa es la razón por la que hemos redefinido nuestro plan de fiscalización para este año, con foco especial en las empresas que o están involucradas o anuncian despidos colectivos, de forma tal que podamos igual anticiparnos vía fiscalización a lo que significa el uso de la franquicia tributaria. ¿Y en materia de sanciones hay antecedentes? Sí, ahí se han establecido multas. Es probable que también respecto de fiscalizaciones que están corriendo hoy, cuyos informes se van a realizar en mayo, haya multas establecidas también. Estamos revisando las últimas irregularidades que creemos son particularmente lo que significa Falabella, y por lo tanto siempre se están incorporando eventuales multas. Sería interesante, porque esto el estudio que ustedes han hecho, más o menos el análisis del año 2022, ¿verdad? Sí. Si pudiéramos tener un reporte de los últimos 3 años, sería interesante conocerlo. Están incluidos los 4 años en la PPT, están perfecto. En el backup, sí, los últimos 4 años. Perfecto. Senador Walker, última pregunta, discúlpenos los tiempos, pero una pregunta de 10 segundos. Lo que pasa es que en la exposición de los sindicatos me llamó mucho la atención que aludían a que las empresas que prestaban capacitación dependían de las mismas empresas, entonces que había una suerte de integración
vertical, preguntarle si eso es así, si ha sido una práctica frecuente, si la Fiscalía Nacional Económica ha emitido algún pronunciamiento, porque claramente hay un tema de integración vertical y a mi juicio ha atentado a la libre competencia. Gracias. Esperamos en 20 segundos nos pueda responder. A ver, sí, hay muchas empresas que crean organismos técnicos de capacitación, hacen sus propias escuelas de servicio con eso. Es el caso también de Walmart en particular. Y evidentemente lo crean con un root distinto, con un giro único, pero claramente dependen del conglomerado. Hoy día nosotros no tenemos mecanismos legales para evitar esa suerte de integración vertical. De hecho, lo que dice la ley respecto de eso, lo dice en la relación de los OTIC, que son los organismos intermedios de capacitación, con respecto a los OTEC, que son los organismos técnicos de ejecución. Pero no hay, en el fondo, impedimento a las integraciones con empresas. Y es uno de los temas que también estamos analizando para ver por qué vía podemos regular. Perfecto. O sea, nos ha quedado claro, digamos, las herramientas, por supuesto, lo que se confirma de cierta manera, o entendemos que pudiera confirmarse respecto a lo último que usted ha señalado. Ahora, imagino, ministra, que hay modificaciones a la vista respecto a este tema que es súper, digamos, esencial, a propósito de, como bien decía el senador Walker, de que se genera una instancia y un incentivo perverso de capacitación cuando los fines a los cuales se promueve y los recursos que van aparejados no llegan al objetivo final. Y en ese contexto me imagino, ministra, si nos puede señalar, le pido... Sí, breve, presidenta, saludarles y señalar que sí, efectivamente hay una preocupación porque hay una confluencia de intereses entre quienes prestan la capacitación y quienes realizan el uso de la franquicia tributaria, que además esto se concentra en las grandes empresas y las pequeñas no pueden acceder por distintas razones y hay que hacer una modificación, pero ahí ha estado precisamente la dificultad para realizar modificaciones con anterioridad, entonces yo creo que eso también es algo que hay que tener a la vista, digamos. Hoy día puede generar sorpresa, pero este tema hace mucho tiempo se viene tratando de modificar y ahora ha habido varias oposiciones al respecto, pero tendremos que abordarlo. Le agradecemos, ministra. Subsecretario, 5 segundos. Sí, muy breve, solo complementar dos cuestiones que se plantearon aquí que no nos gustaría dejar pasar. La primera, respecto a la polifuncionalidad, hay que distinguir entre los aspectos que la ley hoy día permite y las conversaciones que han habido entre sindicatos y las empresas para alcanzar ciertos acuerdos que tienen que ver con fortalecer ciertas habilidades que se desarrollan en la empresa, de otras que más bien están dentro de lo que la Dirección del Trabajo y otros organismos de tribunales han declarado ilegales. Es en ese contexto que el día de ayer iniciamos un proceso de fiscalización nacional a más de 114 locales de la empresa Walmart, justamente para pesquisar si efectivamente esos contratos cumplen o no la normativa. En esa misma fiscalización, que a mí me tocó participar in situ, también habían problemas respecto a la fiscalización que se realizó. En ese sentido, con el director del trabajo no solamente vamos a fiscalizar aspectos relativos a los contratos, sino que también ahí aparecieron temas de capacitación que no se estaban cumpliendo de buena manera. Y lo segundo, que a propósito de el proyecto y la ley 40 horas, hay una mesa de trabajo con las pymes, hay una primera andanada de modificaciones que van a permitir mejorar la participación de las pymes en CENSE, pero en esta mesa donde están participando las 9 organizaciones de pymes, buscamos justamente también prontamente entregar otro tipo de indicaciones que vayan en la línea que aquí se ha señalado, tanto de fortalecer la participación de ellas y como las propias pymes nos han señalado, de disminuir la concentración del mercado que hay hoy día entre OTIC y los que ocupan la franquicia tributaria. Muy bien, muchas gracias, subsecretario. Procediendo con nuestra tabla, entonces le vamos a pedir a nuestra secretaria que tome la votación. Solo si nos permiten por 10 minutos más retardar. Perfecto. Entonces le vamos a pedir a usted que sea el primero en votar. Muy bien. Exactamente, por eso... Ya. Yo no he hablado. Hablé hoy día, ¿no? Sí. No, ya que el subsecretario dijo que no quería dejar pasar ciertas cosas, yo tampoco quiero dejar pasar ciertas cosas. En su intervención, el director del trabajo deslizó que el proyecto 40 horas consagraba la titularidad sindical. El Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre esto, y es lo único que uno podría decir, que hay, entre comillas, titularidad sindical en el proyecto 40 horas,
esa es la posibilidad de llevar de 45 a 52 horas ordinarias semanal en que es obligatorio el acuerdo con un sindicato. Entonces, para no extrapolar cosas a situaciones y figuras que no están en la ley, quería dejar aclarado el punto. Y dos, en el tema de las OTIC en particular, es un tema que a mí me ha tocado conversar con distintos ministros de todo tipo de gobiernos y con subsecretarios, y yo creo que es un tema que hay que abordar urgentemente, porque efectivamente las vinculaciones de dueños de empresas con la OTIC que presta, de sindicatos que también están de alguna manera involucrados en las OTIC, etcétera, es una figura que no le conviene al sistema. Y por tanto, si pudiésemos solucionar de alguna manera todas las trenzas que se forman a través de las OTIC y OTEC, creo que sería muy bueno. Muy bien, le agradecemos a Olga Galilea. Entonces, secretaria, le pido entonces con el acuerdo que podamos tomar la votación en primer término del senador Moreira. Sí, y así le corresponde. Galilea, y así. Sí, y así le corresponde, Presidenta. La Presidenta pone en votación en general el proyecto de ley que tiene por objeto proteger el empleo ante despidos masivos. Senador Moreira. Voy a fundamentar mi voto, Presidenta. La verdad es que yo entiendo el espíritu de este proyecto. Pero cuando un proyecto se vota en general, especialmente en comisión, es prudente preguntarse si el proyecto en su actual resuelve algún problema de relevancia, si la solución planteada es la más adecuada y finalmente determinar si genera más problemas que los que busca resolver. Efectivamente, el proyecto busca resolver una situación que no es de común ocurrencia, pero que afecta a decenas o cientos de trabajadores por cuanto se remite a empresas de mediano o gran tamaño. Y también es cierto que el mecanismo de consulta está establecido en otras legislaciones. Sin embargo, hasta ahora yo no estoy convencido que la propuesta resuelva el problema, ni menos que sea inocua frente a las complejidades que genera realidades que genera, porque no basta con decir que una institución existe en otras latitudes sin considerar las propias realidades locales. Yo he dado muestras desde que estoy en esta comisión de estar dispuesto a los acuerdos. El proyecto de rebaja de la jornada de 40 horas, si ese proyecto como llegó yo lo hubiera votado en contra, pero aquí se hicieron importantes modificaciones. Pero cuando el argumento te convence, bueno, yo estoy dispuesto a revisar mi postura y llegar a acuerdo. Sin embargo, en los términos que está redactado, no veo que este proyecto de verdad sea la solución y genera problemas serios que podrían eventualmente crear más problemas de los que se busca solucionar. Mi postura es la siguiente, yo tengo ciertas dudas que tienen que resolverse. Si ese proyecto se votara como está hoy día, yo lo tendría que votar en contra. No es mi interés votarlo en contra, pero yo necesito que se definan ciertas cosas, como por ejemplo, el proyecto no define el marco temporal en que se va a considerar que son despidos masivos. Si se incluye a las medianas empresas, en una empresa de 100 personas, despedir a 10 ya daría inicio al procedimiento. No se define cuál es el rol de la Dirección del Trabajo ni por qué podría ampliar el plazo de la consulta. Por supuesto, el plazo planteado de consulta es excesivamente largo. Básicamente es un trimestre. No se definen los efectos del periodo de consulta. ¿Acaso los trabajadores quedan con fuero? ¿Pero cuál es empresa? ¿Está obligado el empleador a informar a los sindicatos todos los nombres que van a ser despedidos? El proyecto tampoco resuelve qué ocurre si la empresa finalmente no accede a ninguna de las sugerencias del sindicato. ¿O estas son obligaciones? Finalmente, el proyecto rigidiza el ya rígido estatuto laboral. Chile, según la OCDE, tiene uno de los sistemas más rígidos en materia de despido, muy por encima del promedio de esa agrupación, además de afectar casi en su esencia la facultad de dirección del empleador, cuestión que para mi sector es sumamente sensible y delicado. Por ello,
en esta instancia, a falta de nuevos argumentos y mejoras sustanciales en la discusión particular, yo por el momento me voy a abstener. Yo espero que lo que he planteado aquí se resuelva vía indicaciones para votarlo a favor. Pero mientras tanto me abstengo en virtud de las indicaciones que pueda presentar el Ejecutivo y nosotros los parlamentarios. Pero entiendo el espíritu del proyecto. Senador Galilea. Gracias, secretaria. Debo reconocer que hasta que no vimos este proyecto, nunca en mi vida me había yo cuestionado esta problemática de eventuales despidos colectivos y o masivos, como se les denomina. Y tal como dije la semana pasada, esto lleva a hacerse muchas preguntas. ¿Por qué lo que es válido, todas las normas de protección para un trabajador, no es válido si es que eventualmente son 20 o 50 trabajadores? ¿Por qué lo uno no sirve para lo otro? ¿En qué tipo de contrato debiera justificarse o no? ¿En qué tamaño de empresa debiera justificarse o no? ¿Estamos buscando un tema de impactos internos en las empresas o estamos buscando solucionar un tema de impactos externos? Conversaba antes de ingresar acá. Bueno, si esta empresa grande, Walmart, que está aquí, despide a 200 personas, pero son 5 en Arica, 5 en Tocopilla, 5 en bla, 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 bla. El impacto externo, evidentemente que es mínimo, habiéndose cumplido con todas las normas, por supuesto, laborales. Pero si es que fuera, no sé, si Chucky despidiera a 500 personas y todos viven en Calama, hay un impacto externo que a lo mejor al legislador le interesa de alguna manera abordar. ¿Corresponde o no corresponde que se suspenda el proceso de desvinculación? La autoridad debiera actuar más bien por una especie de notificación o una especie de consulta. A mí me parecen, reconozco, yo ya lo he dicho muchas veces, yo soy lento para pensar y procesar. Me aparecen demasiadas preguntas que creo que no están razonablemente respondidas en el texto de este proyecto de ley. Rechazar, a mí en general no me gusta rechazar porque es como que me niego a pensar. Pero creo que esto es tan delicado, asumo que los demás senadores van a votar a favor, que yo por ahora me voy a abstener y voy a presentar, creo que muchas indicaciones, porque creo que hay que responderse muy correctamente todas estas preguntas que yo honestamente tengo en este tema. Gracias. Senador Walker. Muchas gracias. Presidenta, yo voto a favor la idea de legislar este proyecto de ley que regula los despidos colectivos o masivos. Yo prefiero hablar de despidos colectivos porque de alguna manera es un símil con el contrato colectivo y busca corregir la asimetría que se produce en las relaciones laborales, particularmente en las grandes empresas. Insistir que este proyecto no afecta a las pymes, se aplica a las medianas y grandes empresas, es decir, toda aquella empresa de 50 o más trabajadores que tiene que ver además con cuando afecta el 10% de los mismos o cuando afecta a 1.000 trabajadores. Me parece que es fundamental legislar, abrir este debate. Esto es lo propio de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Yo he quedado alarmado y muy preocupado por las cifras que nos han dado a conocer, sobre todo en el retail. Yo entiendo que estamos en la era de la automatización. Yo sé que producto de la pandemia también cambiaron mucho los hábitos de trabajo, de consumo, pero también hay un concepto de responsabilidad social empresarial en la empresa, un concepto que a veces es tan utilizado, abusado y manoseado, que es el concepto de responsabilidad social en la empresa. Lo que estamos haciendo, Presidenta, de este proyecto es lo mínimo, informar a los trabajadores una situación de despido masivo. Acá esto no tiene que ver además
no afecta el fuero laboral, las normas respecto a constitución de sindicatos, no establece ninguna maniobra para impedir la desvinculación, sino que una información mínima a los trabajadores, hacer un esfuerzo de reconversión, de tener la disponibilidad de los cursos de capacitación del CENSE, que los trabajadores se puedan de alguna manera reconvertir, capacitar, me parece lo mínimo. Y para perfeccionar los aspectos de este proyecto de ley, para eso está la discusión en particular, y vamos en sala a fijar un plazo y ojalá podamos, lo conversábamos con el senador Gailea, atender la situación de terminar con cualquier conflicto de interés entre la OTEC, la OTIC o como se llamen, con las propias empresas. Yo creo que es fundamental, sobre todo porque estamos hablando de recursos públicos en la utilización de las franquicias tributarias. Qué bueno que existan franquicias tributarias, pero que se ocupen bien para capacitar a los trabajadores y para que puedan seguir dentro de las mismas empresas y no para decirle, mire, firme acá como que usted hizo este curso porque vamos a acceder a franquicias tributarias. Todo el sistema tiene que basarse en la buena fe, pero mientras más mecanismos de control generemos, a propósito del proyecto de delitos económicos que aprobamos ayer, mejor. Así que voto a favor de la idea de legislar, presidente. Senador Saavedra. Gracias, secretario. Sí, mira, la verdad es que no estamos haciendo nada nuevo desde el punto de vista del derecho. En la misma documentación que se nos entrega, se establece que en el gobierno de Juan Antonio Ríos, plena época de la Corfo y por lo tanto llegada con todo de la revolución industrial tardía a Chile y por tanto las modificaciones que se dieron en los diferentes puestos de trabajo, allí, en ese gobierno, se modificó el artículo 86 del Código del Trabajo que venía del año 1931 y se incorporó por lo tanto esta regulación a los despidos colectivos, masivos, como quieran ponerlo. Y llegamos hasta 1978, Plan Laboral 2200, se acordarán muchos, ministro del Trabajo, don José Piñera, Parlamento de la época, ya, comillas, lo subrayo, Parlamento de la época aceptó la incorporación de una regla transitoria que permitiera regular justamente los procedimientos para los despidos colectivos. Pero el 80, ustedes se acordarán del crack, cuando se caen todas las empresas, quiebran las empresas y se producen los despidos masivos, o la salida masiva de los puestos de trabajo en aquel tiempo. El Parlamento de la época entonces incorpora, con el mismo ministro Piñera, una regla que entonces retira la protección al empleo, retira la protección al valor del trabajo y entonces de ahí en adelante no hemos podido, por lo tanto, establecer una regla de seguridad social, a mi entender, que proteja a los trabajadores cuando quedan fuera de su trabajo por razones técnicas, de innovación, económica. En suma, quedar sin trabajo es una situación que genera un daño social enorme a la sociedad y, por lo tanto, los que estamos acá tenemos el deber ético y moral de legislar sobre eso, para provocar, reitero, mecanismos de protección social, es lo que estamos buscando. Y obviamente abierto absolutamente, y me parece prudente el discurso del senador por su intermedio Iván Moreira, en que muestra con su voto de abstención la idea de ir en lo particular a discutir y a conversar y a construir, por lo tanto, un acuerdo que nos permita tener una ley que sea robusta, consistente y coherente para proteger a los trabajadores en situaciones como la que en el mismo proyecto se describe. Así que voto a favor de la idea de legislar, presidenta. Presidenta. Bueno, en el mismo sentido, creo que la responsabilidad que nos convoca como comisión es justamente visibilizar situaciones que impactan profundamente en la sociedad y sin duda que el empleo y la fuente laboral es una de ellas, de la cual deberá ser un imperativo no solo para los legisladores, sino que también para todos los empleadores. Cuando un país crece, se desarrolla, cuando genera espacios económicos que tienen que ver con la fuerza laboral, debería ser prioritario no solo pensar en el camino que hay detrás de una decisión, que muchos toman, y yo lamento decirlo, pero como si los trabajadores fueran
una pieza más o un escritorio más. Y la verdad que eso ocurre cuando hay justamente este tipo de situaciones y en donde nosotros nos corresponde como legisladores hacernos cargo. No solo visibilizar un problema que ya hemos constatado y que la historia nos menciona y nos ha señalado muy claramente el senador Saavedra, sino que entender que no vinimos aquí para hacer más de los mismos ni para ser contemplativos respecto a estas situaciones. Y creo que la idea de legislar en este proyecto hace fuerza y eco en aquello. Yo valoro la disposición que existe de los senadores Moreira y Galilea en el sentido de abstenerse, abriendo y dejando abierta la puerta para que nosotros, en lo que nos corresponde, en el perfeccionar un proyecto, en el generar indicaciones, en discutir de manera transversal, mirando el objetivo común que es el bienestar de los trabajadores, no solo en una fuente laboral permanente, sino que también cuando hay cambios. Extenderse y entender que las realidades también a veces nos convocan a movernos. Yo creo que los trabajadores están disponibles para ello también. Nadie esperaría tener un trabajo y tenerlo toda la vida o esperar tener asegurado, garantizado el mismo empleo ad eternum. Estamos conscientes de aquello. ¿Cómo no estarlo? Si a todos nos golpea la realidad. Lo que no puede ocurrir es seguir mirando a los empleadores como si fueran sujetos solamente o ser una parte del desarrollo económico estático, como si detrás de aquello no hubiera también una responsabilidad, como decía al inicio, de todos. Yo creo que en ese contexto este proyecto busca aquello. Creo que la idea es discutirlo en general, es lo que estamos votando, y por cierto que apruebo aquello, pero sin perjuicio de que en este accionar que nos corresponde vamos a generar toda la instancia y por supuesto todo aquello que sea necesario para perfeccionar el proyecto y generar una normativa que, dicho sea de paso, creo, y se me corrige la ministra, el Código del Trabajo debe ser aquellos más parchados, si me permite la expresión, de todos los códigos, porque efectivamente tenemos adecuaciones que han ido a gota, así casi de una lentitud que uno no comprende, cuando debiéramos ser más ágiles, más eficaces y, por supuesto, tener a la vista que la normativa en materia laboral requiere urgentemente modificaciones profundas. Si esto colabora y contribuye a ello, creo que es correcto lo que estamos haciendo y, por cierto, apruebo, señora secretaria. Resultado de la votación, Presidenta, 3 votos a favor y 2 abstenciones. Aprobado en general el proyecto y pasa a la sala. Aprobado en general. Agradecemos muy sinceramente a todos los que han concurrido a esta sesión. Agradecer a don Rodrigo Avendaño, a don Rodrigo Mujica, al abogado Marcelo Albornoz, por cierto, de la Dirección del Trabajo, también al director del CENSE, a todos los que han asistido en nombre del Ejecutivo, pero en particular también a la ministra Janet Jara, el subsecretario, y a través suyo, permítanme agradecerle enormemente porque tuvimos una jornada exitosa en Ñuble a propósito de informar respecto al sistema mixto que viene, a propósito de la reforma previsional, algo que es muy sentido y que de verdad caló muy profundo en la región de Ñuble, que me toca representar con más de 120 dirigentes que concurrieron y quedaron algunos afuera, pero eso indica que nuestra gente y nuestra ciudadanía requiere ser informada, sobre todo en proyectos que son tan relevantes para la seguridad social y que nosotros, por supuesto, estamos encomendados a discutir. Así que agradecerle, ministra, y en particular a todos los asesores y a nuestros colegas senadores que han concurrido, los que se han quedado también, senador Walker y senador Saavedra, y a los trabajadores que han concurrido en masa, que son parte importante de esta comisión, así que quedan invitados permanentemente a asistir, a recibir también a través nuestro, ¿cierto?, sus observaciones, de tal manera que este proyecto ojalá salga, que tengamos el respaldo del Ejecutivo y que salga lo mejor posible para los y las trabajadoras y para el país. Así que sin más, por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta.